con el ingeniero Jorge Antonio Bolanía. Seguimos explicando temas de física. En este caso voy a explicar sobre dinámica de partículas y vamos a hacer algunos ejercicios o ejemplos en MATLAB. Entonces comencemos. Aquí hay unos conceptos básicos sobre resistencia o rozamiento entre las superficies. En este caso F minúscula es la fuerza de rozamiento, N es la normal, que se entiende como que la fuerza que hace el piso o la superficie hacia la partícula, en este caso un bloque, y omega representa el peso. Todos sabemos que el peso es masa por gravedad y que en este caso la normal es igual al peso. En un plano inclinado, pues la normal entonces es perpendicular a la superficie. El peso está hacia abajo, mg. Tiene dos componentes, una en el sentido de la superficie, que es mg seno teta, y la que va en dirección de la normal, que es mg coseno teta. Este teta, pues este mismo ángulo de inclinación del plano. N entonces es igual en este caso a mg coseno teta. Aquí el eje X como si fuera el plano inclinado y el Y es como si fuera la perpendicular a ese plano inclinado. La fuerza de rozamiento en general es un coeficiente de fricción multiplicado en este caso por la normal, que a su vez es igual al peso, o sea, masa por gravedad. Pero en un plano inclinado hay que tener en cuenta el ángulo, entonces además se multiplica por el coseno de teta. Ahí existe una tabla de coeficientes de rozamiento entre el caucho y el concreto, correa, cuero y metal, etc. Entonces miremos la dinámica en un plano horizontal. Tenemos la fuerza que va a arrastrar este bloque. Aquí tenemos la fuerza de fricción, la normal y el peso. Y aquí tenemos las ecuaciones. Entonces fuerza menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Esto sería en el eje X. Fuerza menos fuerza de rozamiento es masa por aceleración. Pero se sabe que la fuerza de fricción ese es el coeficiente por la normal, o sea, mu por normal, masa por la aceleración. Entonces me queda esta ecuación. Las unidades, pues nosotros sabemos que la masa es en kilogramos y que un kilogramo es 1000 gramos, y la fuerza es el newton, que a su vez es igual como fuerza en masa por aceleración, a su vez es igual a kilogramos por metro por segundo cuadrado. Entonces veamos este ejemplo, que aquí está resuelto mediante ecuaciones algebraicas utilizando el álgebra, pero a mí se me hace más sencillo utilizar MATLAB. Entonces miremos aquí el ejemplo del plano inclinado. Dice lo siguiente: un bloque de madera de 3 kilogramos está sobre una mesa de madera. Al bloque se le aplica una fuerza de 10 newton, esta F mayúscula. Encontrar la aceleración del bloque. Se da el coeficiente de rozamiento, que es 0.2. De los datos, masa es 3 kilogramos, fuerza es 10 newton, mu, el coeficiente de rozamiento es 0.2, y la gravedad, como todos sabemos, es 9.81 metros por segundo cuadrado. La normal es igual a mg, la normal es igual a mg, y la fuerza de fricción sabemos que es el coeficiente mu por n, entonces mu por n, listo. Entonces en el eje X ya vimos que la fuerza menos la fuerza de fricción es masa por aceleración.
O sea, fuerza menos F, que está en sentido contrario, es igual a masa por aceleración. Esa es la ecuación más importante. Entonces vamos a calcular la aceleración. Le colocamos la ecuación básica, que es esta, para resolverla por MATLAB usando el comando solve. Recuerden que aquí al igual se coloca doble y nos da como que la aceleración es 1.37 metros por segundo al cuadrado. Ahora un ejemplo sobre el plano inclinado. Aquí me dan los datos. Entonces lo primero que se coloca entonces son los datos. Masa 2 kilogramos, teta, o sea el ángulo 45 grados, coeficiente de fricción mu 0.2. Listo. Hay que pasar este ángulo de 45 grados a radianes. Para eso se multiplica por pi y se divide por 180, porque 180 grados es igual a pi. Luego, si aplicamos la ecuación, la normal es mg coseno teta. Esta normal es mg, es esta componente mg coseno teta. F, pues coeficiente de fricción es mu por n, ya sabemos. Y las ecuaciones a lo largo de esta superficie es F menos mg más mg seno teta, porque está en la misma dirección, menos la fuerza de rozamiento, que está en sentido contrario, va a ser igual a masa por aceleración. Entonces aquí lo tenemos. Entonces que mg seno de teta menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Despejamos A mediante solve y nos da que la aceleración es 0.55 metros por segundo cuadrado. Nos piden la velocidad de llegada en este punto cuando el bloque ha recorrido 50 centímetros. O sea, el espacio recorrido es 50 centímetros. Para pasar los metros multiplicamos por 10 a la menos 2, parte del reposo, la velocidad es 0. Y sabemos que la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por espacio. Necesitamos solve, entonces lo colocamos y encontramos B, que nos da que es igual a 2.36 metros por segundo. Es la velocidad con que llega este bloque aquí cuando ha recorrido 50 centímetros. Y la aceleración nos dio 5.55, o sea que el bloque está en reposo y luego se acelera con 5.55 metros por segundo al cuadrado y llega con una velocidad final de 2.36 metros por segundo. Sobre el movimiento circular, entonces, lo importante de un movimiento circular, este ejemplo ya lo resolvimos en MATLAB. Listo. Movimiento circular, lo importante es que el movimiento circular tiene dos tipos de aceleraciones. Una aceleración que se llama normal, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. Esta es velocidad tangencial, y la velocidad tangencial es velocidad angular al cuadrado, por tanto nos queda esta expresión. La fuerza centrípeta, que es la que mantiene el movimiento circular, es masa por aceleración normal. O sea, este se puede decir que es masa despejando a n, b cuadrado sobre r. Listo. Aquí está la figura. Entonces aquí está la partícula que está girando. Esta sería la fuerza centrípeta dirigida hacia el centro con un radio r. La masa es m y la velocidad tangencial a la circunferencia es b. Entonces hagamos ese otro ejercicio. Aquí está algebraicamente. Vamos a hacerlo en MATLAB.
Aquí está el movimiento circular. Mira que estas son las ecuaciones. La aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre r, velocidad exponencial. Y la fuerza centrípeta es masa por aceleración normal. Bueno, dice el problema, un objeto de 100 gramos, o sea, masa 100 gramos, multiplico por 10 a la menos 3 para ponerlo en kilogramos. Gira a una velocidad constante de 50 rpm, velocidad angular 50 revoluciones por minuto. La cuerda tiene una longitud de 80 centímetros, o sea, ese es el radio de la circunferencia. Pasamos a metros, entonces 80 por 10 a la menos 2. Aquí vamos a calcular la velocidad tangencial. Esta velocidad que es de 50, pero son 50 rpm. Hay que pasarla a radianes por segundo. Multiplicamos por 2pi y dividimos por 60, porque un minuto tiene 60 segundos y una revolución tiene 2pi. La velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, entonces calculamos la velocidad tangencial que nos dio 4.19 metros por segundo. Como parte B, la tensión o la fuerza en la cuerda, o sea, la fuerza centrípeta. Esa fuerza sabemos que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, entonces ya nos da ahí que la fuerza es 2.19 newton. Recuerden que la unidad de fuerza es el newton. Eso quería explicarles en este video. Muchas gracias.